Bueno chicos, ahí a continuación tienen ecuación general de estado, acá se la escribí. Se la aprenden como el padre nuestro, P por B igual a N por R por T. Presión, volumen, moles, R la constante universal de los gases, T temperatura en Kelvin, ¿sí? Esta R se la aprenden 0,082 y se aprenden las unidades, atmósferas, litros sobre mol Kelvin. ¿Por qué? Porque estas unidades me van a mí decir en qué unidades va las otras variables. La presión siempre va en atmósferas, el volumen siempre va en litros, N son los moles y T la temperatura siempre en Kelvin. Después de acá fíjense que tienen otras deducciones, ¿sí? Por ejemplo, como yo sé que los moles es masa sobre peso molecular, la fórmula me va a quedar a mí P por B igual a masa por R por T sobre peso molecular, por si lo necesitara. Después, por ejemplo, de esta misma fórmula, si yo paso para acá el volumen, ¿sí? Me va a quedar peso igual a masa por R por T sobre peso molecular por volumen. ¿Qué es masa sobre volumen? Si yo lo saco, densidad. Entonces, traducir esta fórmula es presión igual a, a densidad por R por T sobre peso molecular. ¿Sí? Son todas deducciones de la misma fórmula. Eso nomás para que lo tengan en cuenta. La van a usar para todos, ¿sí? A esta fórmula, así que se la aprenden. Bien, después ahí les aparece la de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron es cuando yo tengo tres variables, presión, volumen y temperatura, es decir, las tres cambian, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Cuándo voy a usar esta fórmula? Cuando me dan 5 variables y tengo que calcular la otra, no tengo otra, ¿sí? Y después por ahí tienen abajo ley de las presiones parciales de Dalton, ¿sí? Que básicamente eso me indica la presión parcial de un gas en particular, ¿sí? Supónganse que yo tengo una mezcla de gases, pónganse que tengo nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Yo puedo sacar la presión individual de cada gas, ¿sí? La presión parcial que se llama, por ejemplo, el nitrógeno. ¿Eso a qué va a ser igual? A la fracción molar del nitrógeno, ¿sí? Por la presión total del sistema de gases. ¿Está bien? ¿Cómo saco fracción molar? Bueno, ya lo saben de soluciones, ¿sí? Con los moles, ¿sí? Moles de nitrógeno dividido moles totales, ¿sí? O sea, la suma de todos los moles. La presión total se la van a dar, ¿sí? Porque si no, no puedo sacar presión parcial. Bien, nos queda nomás por ver, ¿sí? La ley de Graham, que no sé si la van a usar mucho, pero bueno, ténganla ahí a mano, ¿sí? La fórmula que ustedes tienen que tener a mano es la que está un poquito más abajo, ¿sí? Esta básicamente, que la velocidad, la van a anotar ahí porque está medio confusa, la van a poner así. Velocidad 1 sobre velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la masa 2 sobre la masa 1, ¿sí? Van a anotarla así, entonces ahí donde dice uniendo las velocidades y la masa de los gases A y B se obtiene que, pongan así, velocidad 1 sobre velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la masa 2 sobre la masa 1. Ténganla ahí a mano, a esta fórmula, por si aparece, como me doy cuenta que tengo que aplicar la ley de Henry porque me van a dar velocidades. Es la única que tiene velocidades, ¿sí? Perdón, la ley de Graham. Y después está la ley de Henry, que les dice, expresa la solubilidad de un gas en un líquido. Y es igual a la constante de solubilidad por la presión parcial del gas, ¿sí? Entonces esa solubilidad se saca por esta constante de solubilidad que se le tienen que dar por la presión parcial, que es lo que vimos anteriormente, ¿sí? Ténganlas a mano estas dos. Estimo yo que no les van a tomar mucho de esto, ¿sí? Más de lo anterior, pero ténganlas a mano por las dudas. Bien, para cerrar el tema, esas son todas las fórmulas que les quiero terminar de cómo cerrar. Entonces, gases ideales. Tengo la ley de Boyle y Mariotte, que es a temperatura constante, ¿sí?
Tengo las de Gay-Lussac a volumen o presión constante y después tengo la ecuación general de los gases, P por B igual a N por R por T, ¿sí? Que de ahí hago todas esas deducciones. Después tengo las expresiones parciales de Dalton y estas dos últimas leyes. Bien, vamos con lo primero. ¿Cómo me doy cuenta o cómo agarro un problema? ¿Cómo arranco? Bueno, voy a leer el problema. Lo primero que yo me tengo que fijar, chicos, es si tengo algo constante en mi sistema, ¿sí? Me fijo, a ver, me pregunto, lo primero, ¿tengo algo constante? Si la respuesta es sí, de cajón que tengo que aplicar una de las primeras tres leyes, o la de Boyle-Mariotte o alguna de las de Gay-Lussac. Si mi respuesta es sí, yo me fijo qué tengo constante. ¿Tengo temperatura constante? Bueno, si esa es la respuesta, entonces me voy directo a Boyle-Mariotte. A ver, ¿tengo volumen constante? Bueno, entonces me voy a Gay-Lussac. O si tengo presión constante, me voy también a Gay-Lussac con la de presión constante. No tengo nada constante y tengo presión, volumen, por ahí me dan moles, entonces muy probablemente tenga que utilizar P por B igual a N por R por T, con todas sus variables. Bien, no me dan moles, no tengo cómo sacar moles, pero me dan 5 datos. Me dan una presión 1, volumen 1, una temperatura 1, me dan una presión 2, un volumen 2, un montón de datos. Bueno, no me tengo que olvidar que tengo Clausius-Clapeyron, que tiene 6 variables, ¿sí? Y me preguntan una temperatura 2, aplico Clausius-Clapeyron, ¿sí? Y bueno, eso para distinguir entre esas. Después ya cuando les pidan, por ejemplo, presión parcial ya está cantado, ¿sí? No va a estar tan escondido. Lo más complicado es decir, que no es complicado, pero es decir cuáles de estas. Bueno, la forma es esto, ¿sí? Me pregunto si hay algo constante. Si no hay nada, si hay algo constante me voy de cajón a las primeras tres. Si no hay algo constante, entonces voy a tener que decidir entre estas, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Sencillo, porque, a ver, en esta, ¿sí? Voy a tener los datos justos. Si tengo datos que me sobran, entonces es muy probable que tenga esta, ¿sí? La de Clausius. No hay más ciencia que esa. Ahí tienen problemas. En el cuadernillo yo les voy a pasar la guía original para que los busquen y les agreguen los exponenciales y todo eso. Así que bueno, a trabajar.